Hola, muy buenas y bienvenidos a De Poco un Todo. Hoy nos acompaña la voz de una generación, al menos de mi generación, Fernando Costilla. ¿Cómo estás, Fernando? Hola Antonio, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Muy buenas. Como te estaba explicando hace 5 minutos, siempre empiezo con la misma pregunta, a todos los invitados se lo recalco, y es, ¿quién es Fernando Costilla? Ay, eso me gustaría saber a mí. Bueno, como has dicho, de alguna manera sí, para una generación, pues soy la voz de su infancia, ¿no? Porque he sido la voz de Humor Amarillo, de Pressing Catch, de la lucha libre, también luego de Jaja Show, de un programa de Disney. Es verdad, o sea, mucha gente me conoce por eso, luego durante muchos años, bueno, lo sigo siendo, guionista de televisión de diferentes programas, de El Informal, de Pecado Original. Vamos, de hecho, es la profesión en la que todavía me mantengo y me sostengo, ¿no? La de guionista. Y últimamente también soy escritor, autor de novelas. Eso, es verdad que me lo dijiste, que háblanos un poco de tu libro. Pues mi libro, mira, voy a hacer como Santiago Segura. Saco mi libro. No me he hecho camiseta todavía, es el siguiente momento, la camiseta con el libro. Pues sí, esta es la novela, se llama Eliminados, y es una novela, me ha llevado 4 años escribirla, entre combate de Rey Misterio y Triple H, estaba ahí escribiendo, y Roman Reigns está escribiendo la novela. Y bueno, mientras hablo de ella voy a sacarla. Sí, sí, claro, o sea, y la puedes tener... Promoción. Hombre, así no, porque me van a acabar doliendo los brazos, pero así mientras hablo de ella. Y es una novela que gira alrededor del fútbol, pero no trata de fútbol. De fútbol se habla muy poco. Básicamente es la historia de 4 amigos contada a lo largo de 30 años. Es una historia que comienza a finales de los 70 y termina en el año 2010. Y digo que gira alrededor del fútbol, pero no habla de fútbol porque, digamos, la historia de estos 4 amigos se cuenta en un día cada 4 años. En realidad, la novela cuenta 10 días. Y el día que cuenta cada 4 años es el día que eliminan a España del Mundial. Entonces, estos amigos se van reencontrando, los vamos reencontrando cada 4 años y siempre es en el partido en el que España palma. Menos, lógicamente, en el año 2010, que es cuando ya por fin la cosa da un giro. Y ese básicamente es el argumento de la novela, ¿no? Que yo quería ahí un poco contar, bueno, pues... ¿Cómo cambia la gente? Me recuerda un poco a la canción de 20 de abril de Celtas Cortos, el de que se ven Sí, un par de años sí, sí, después. sí. Eso es un poco el motivo. A mí me gustaba mucho la idea esa porque 4 años es mucho tiempo, pero al mismo tiempo Es no es poco. nada, Sí. se pasan volando, ¿no? Y entonces me gustaba mucho esa idea de lo que pasa cada 4 años, o sea, algo que para ti es muy importante en un momento, 4 años después ni te acuerdas, Exacto. y algo que era totalmente anecdótico, como que ha sido una fiesta, resulta que en esa fiesta conoces a la chica con la que estás saliendo o que estás viviendo 4 años después, ¿no? Entonces es un poco, me gustaba mucho jugar con esa idea, con esos saltos en el que vamos viendo lo que se va quedando atrás y cómo van cambiando los personajes, ¿no? Cómo van fluyendo ahí a través del tiempo y a través de la historia. Es una historia que se me ocurrió ya hace mucho, eh, el argumento con el famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique. Cuando terminó ese partido en el Mundial 94, dije, joder, nos han eliminado otra vez en cuartos y ahora hay que esperar otros 4 años Para que nos vuelvan a eliminar. para que lo vuelvan a eliminar. Digo, qué vida. Y dije, joder, pues eso sería un argumento fantástico para... En principio pensé para un guión, pero una historia, ¿no? O sea, cada 4 años, gente que se reúne para
asistir a un nuevo fracaso, ¿no? Pero al mismo tiempo la oportunidad de contar, bueno, de hablar de estos personajes y hablar también pues, de lo que se considera ganar, o sea, triunfar en nuestra sociedad, quién es un ganador, quién es un perdedor. Y cuesta mucho llegar a desarrollar una novela. Sí, a mí tío, me costó 4 años. Supongo que depende. O sea, yo es verdad, llevo escribiendo mucho tiempo, como casi todo ha sido siempre guión, ¿no? Pero siempre me ha gustado mucho escribir. Depende, supongo que también de la historia, ¿no? Yo esta historia pensé, vamos, cuando me puse a escribirla dije, va, esto en un año me lo he merendado, porque así con los personajes, pin, pin, pero me fui metiendo, es verdad, ahí te vas documentando, luego vas, claro, es una novela que tiene especial complejidad en eso, por esos saltos cada 4 años, ¿no? Que tienes que ir retomando los personajes, es un espacio de tiempo muy largo, intentando condensarlo en un solo día luego, ¿no? Esos 4 años. Pero sí, o sea, me cuesta, pero es un dolor gozoso. O sea, me cuesta, pero me lo paso muy bien escribiendo, la verdad. ¿Qué te lo pasa mejor, escribiendo o narrando? Pues, hombre, narrando es más divertido, claro. O sea, es más... Sobre todo, o sea, por ejemplo, la lucha libre ya al final... Bueno, voy a dejar ya el libro. Ya eliminados, compradlos, chicos. Merece la pena. La lucha libre me lo pasaba muy bien narrando porque es verdad, al principio sufría mucho con la lucha libre, porque claro, yo no, cuando empecé en el año 2006 con Héctor del Mar, yo no había retransmitido ni un partido de petanca. O sea, para mí era aquello algo totalmente extraño, ¿no? Decía, no sabía muy bien cómo había acabado ahí. Y Héctor es verdad que me decía, tú tranquilo, que lo vas a hacer muy bien. Digo, joder, sí, tú tranquilo, porque tú has retransmitido 500.000 partidos, pero yo no sabía. De hecho, me llevaba el programa totalmente guionizado de arriba abajo. Luego no me valía aquello para nada porque Héctor, claro, iba por libre y iba tirando hojas, iba diciendo, va, esto no, esto no. Pero es verdad que hubo un punto ya, claro, al final he estado 13 años, 14 años casi con el pressing catch. Es verdad que hubo un punto ya que conoces el producto, el programa, no sé qué, entonces ya me llevaba ahí mis notas para mis ítems, digamos, para desarrollar. Pero ya lo disfrutaba mucho lo que era la retransmisión en sí, ya me resultaba mucho más divertida, ¿no? O sea, y ese punto además, un momento de empezar a berrear como un loco, que es muy... te desahogas un montón. Al final tú y Héctor son lo que yo te dije antes, la voz de una generación, al menos de mi generación. Sí. Yo te recuerdo tanto de Humor Amarillo como de Pressing Catch, y te iba a preguntar alguna anécdota que tengas con Héctor o alguna anécdota que tengas con algún luchador que hayas visto alguna vez, alguna anécdota graciosa que tengas ahí guardada. Con Héctor hubo una anécdota muy graciosa. No, a mí me pareció muy graciosa, que fue el primer año cuando se empezó a emitir el Pressing Catch en 4, sí. El primer año que vinieron los luchadores, era SmackDown lo que se emitía, vinieron a España, estuvieron en Madrid, en el Within Center, en el Palacio de los Deportes, y bueno, nos sentaron o sea, nos invitaron a ir, pero nos sentaron entre el público, vamos, normal, no estuvimos en el backstage en ese caso ni nada, ¿no? Y yo estaba sentado al lado de una señora que había venido con su hijo adolescente que estaba ahí berreando como un loco, pasándoselo en grande. Y entonces un momento dado, en el descanso, varios chicos que reconocieron a Héctor se acercaron a pedirle, a hacerse una foto con él. Y dijo, ay, eres Fernando, no sé qué.
y nos empezamos a hacer fotos con ellos. Entonces, yo veía a la señora al lado que estaba así como que le decía al hijo ahí, y el hijo como que dice, no, no sé, no sé. Y hasta que al final la señora no pudo más y me preguntó, oye, perdona, ¿sois luchadores retirados vosotros? Entonces me pareció muy bonito, me pareció, o sea, no me lo tomé a mal en absoluto, me pareció maravilloso que pensara que éramos dos luchadores retirados. Yo al principio pensé, hombre, Héctor sí tiene más pinta de luchador retirado, pero yo todavía estoy para dar un buen par de combates. Y me pareció se lo conté a Héctor y nos faltamos de la risa. Me pareció una anécdota preciosa. O sea, de repente pensó que éramos... Pues claro, la señora dice, es que perdona, es que yo no tengo ni idea. Le pregunto a mi hijo y claro, era un chaval que debía tener... Se habían venido desde La Coruña para verlo, que el chaval tampoco sabía quiénes éramos. Y que decía pues dice, será el último guerrero y Hulk Hogan, que están aquí sentados. Digo, ojo, ¿eh? Y me pareció súper chula la anécdota. Joder, es que está bien, está bastante... Yo me imagino tu cara en ese momento de, madre mía, ¿cómo está la cosa? Yo me partía de la risa, claro, pero al principio dije, hombre, el luchador retirado, señora, pero, hombre, por favor. Sí, Ric Flair tiene más años que yo. Exactamente. Si Ric Flair está hecho una pasa. Y yo... Pero bueno, estuvo muy bien. Y luego hubo otra que también fue muy simpática cuando estuvimos en Londres, que nos invitó la WWE ya estando en A3 Media, que eso fue una gestión ahí muy buena de A3 Media, para que estuviéramos en la mesa de comentaristas en Londres, al lado de Michael Cole, JBL y todos estos, y Booker. Y entonces cuando estábamos esperando en el pasillo, en el backstage, en el O2, que es como el Palacio de los Deportes brutal, gigantesco, estábamos esperando que nos vinieran a buscar para llevarnos ya hacia la mesa. Estamos ahí en los pasillos. Entonces se acercó alguien y nos dijo, no sé qué gorila. Y dijimos, ¿cómo así? No, el gorila. Entonces digo, yo entendía no sé qué, que iba a venir algo de un gorila, ¿no? No entendía exactamente bien lo que era. El productor Elías entendió diciendo que va a venir un gorila a buscaros. Digo, un gorila. O sea, claro, yo pensaba, dijimos, pues era uno de los de seguridad, que lo llaman así de una forma pues no muy delicada, le llaman gorila. Vendrá un gorila a buscaros. Ah, vale. Y al rato aparece Tony Chimel, uno que fue presentador de SmackDown, y dice, acompañarme. Claro, dije, mejor, pues, este gorila no tiene pinta. Tony Chimel es un poco más bajito que yo, estaba bastante más gordo en ese momento. Y digo, este gorila no es. Vaya full de gorila. Esto es lo que consideran un gorila aquí. Y al final la historia era que nos llevaban a un sitio que se llama la posición de gorila, Gorilla Position, que es justo el punto antes de entrar ya a bajar por la rampa. Y la posición de gorila se llama así porque ahí es donde esperaba siempre Gorilla Monsoon, que era un luchador mítico previo, anterior a Hulk Hogan, y él esperaba siempre allí. Entonces ha quedado ese sitio, que es donde van siempre los luchadores, donde esperan antes de bajar por la rampa, que está justo donde está la realización y todo eso ahí. Entonces ahí descubrimos exactamente lo que era la posición de gorila. Que luego yo lo puse por redes y todo el mundo dice, no tienes ni idea, no sé qué, eso yo lo sabía. Vale. Siempre, en redes sociales siempre hay eruditos esperando a saltar el cuello. Es impresionante. Te iba a hacer una pregunta, hablando de luchadores, ¿cuál es el luchador favorito de Fernando Costilla? De todos los tiempos, Bueno, ahora... De mi generación, porque tal vez si me hablas de todos los tiempos me vas a decir uno que no sé. Mi generación es desde ¿quién fue? Los últimos años de Ric Flair hasta los primeros de Roman Reigns. Sí. Hombre, a mí siempre el enterrador, Undertaker, es verdad que tu generación ya le habéis pillado un poco cascado. Pero aún así repartida. Pero aún así, yo es él y ¿cómo se llama este? Joder, y Shawn Michaels.
Pocholo. Pocholo, exacto. Pocholo. Pocholo y Undertaker. Es verdad que los dos hicieron probablemente, yo creo que es el combate más intenso y brutal que he visto, que es el que se retiró Shawn Michaels, el que se jugaba la carrera contra Undertaker en WrestleMania. Y a mí para mí ha sido el combate más espectacular que he visto. Me gusta muchísimo, o sea, esa presencia que tenía Undertaker, yo creo que no ha tenido ningún luchador. No ha sido igualado, ¿no? O sea, esa entrada espectacular. Y luego a mí siempre me gusta mucho Roman Reigns. O sea, que es un tipo bastante sosete, así un poco, aunque ahora está dando un poco un giro, pero... A mí, por ejemplo, mis favoritos siempre fueron en SmackDown, David Batista. O sea, siempre fui muy fan de la bomba. Y después John Cena, fui bastante clásico en Raw. Es que para mí uno de mis momentos favoritos es cuando John Cena, jugándose el cinturón, no sé si era el de la WWE o el de los pesos pesados, tira al Gran Khali de lo alto de una grúa abajo en un combate sin reglas y gana el combate. Y para mí eso fue cuando yo tal vez tenía 11 años, 12 años, y yo me volví loco. Digo, ¡guau! ¿Pero qué acaba de hacer este tío? Y bueno. Sí. No, o sea, John Cena es verdad que tiene un carisma brutal. Es espectacular. Físicamente y lo que irradia. Es verdad que ha sido muy criticado y que tiene muchos detractores y demás, pero para mí también es un grandísimo luchador y una grandísima superestrella, ¿no? O sea, es verdad que hay luchadores que son más técnicos, con más variedad, pero él tiene un carisma brutal. O sea, que no es mala elección la tuya. No. Al final, ustedes, y que me sale el gallo de la pubertad, al final ustedes son conscientes de que hacían que la gente odiara o amara a luchadores. Por ejemplo, ese odio que se generó hacia el Gran Khali, por lo menos yo, cuando vez que salía el Khali lo odiaba, porque era como el más fuerte, el que todos tenían que tumbar y nadie podía. Recuerdo cuando Rey Mysterio lo intentó levantar en peso y tampoco podía. Y ese tipo de cosas. Y me hacía mucha gracia. Eso para mí es de las cosas más divertidas de este programa, ¿no? Que no, en realidad no sucede en el deporte, no pasa, porque en el deporte siempre se intenta, aunque ahora, por ejemplo, que estamos con la Eurocopa, que aunque el periodista intente ir, o sea, el comentarista vaya con España, quieras que no, intenta mantener una cierta neutralidad. Si el otro equipo está jugando mejor, pues está jugando mejor y ya está. O sea, criticas a los tuyos, pero no. Pero en cambio en el wrestling eso está muy bien, porque el malo es malo y además hace maldades y hace... De hecho, en inglés se le llama el heel, se llama el tacón, porque es el golpe sucio, ¿no? Son los que hacen... Y yo, por ejemplo, una de las... Decías una anécdotas, o sea, uno de los momentos que mejor me lo he pasado retransmitiendo el pressing catch fue una época en que por probar dije, voy a hacer de JBL, voy a hacer de comentarista malo. Entonces criticaba criticaba a John Cena, criticaba a Rey Mysterio y defendía siempre, pues eso, a Edge. Decía, no, hombre, tampoco, hay que entenderle, no sé, o sea... Y la gente se ponía... Y yo me lo pasaba muy bien. Era muy divertido, claro, porque era como... O sea, era jugar a la contra y era súper divertido. Y la gente mandaba mensajes súper indignada, ¿no? Como de... ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué hace eso? ¿Alguna vez recibiste algún mensaje de alguna madre o algún padre diciéndote, mi hijo le acaba de hacer un RKO a mi sobrino y estamos en la UI, por favor, para? No, de hecho, eso siempre se cuidaba mogollón, ¿no? Porque Sí, me acuerdo. En los programas estaba no lo hagas en casa. De hecho, nosotros hicimos para la primera emisión, que pasó porque en Cuatro tampoco se dieron cuenta, cuando hicimos el aviso, claro, yo estaba haciendo el humor amarillo con Paco Bravo. Entonces, yo me tiraba a la comedia. Entonces, como yo hacía la traducción de los textos y todo,
al terminar la primera promo que grabamos de No lo hagas en casa, puse no lo hagas en casa, o sea, escribí, no lo hagas en casa, y le puse a Héctor que dijera, y si lo haces, grábalo. Claro, eso se llegó a emitir en el programa 1, pero claro, nos llegaron, o sea, al día siguiente, pero como habéis dicho eso, a la de ver la que se va a liar, como alguien lo haga, lo grabe, y pues eso, le haga un bombazo a no sé quién. Sí nos llegaban de vez en cuando vídeos de chavales que ahí en la cama, pues hermanos, ¿no? Que cogían así, hacían ¡buah, el bombazo! No sé qué. Nos mandaban vídeos así como, pero todo como muy, muy controlado. O sea que... Y no sé, no era, por ejemplo, para mí los más divertidos no eran los buenos, sino eran los luchadores de medio pelo que aspiraban a cosas grandes, como podía ser el caso de Boogeyman, que me encantaba Boogeyman, o el caso de mi favorito realmente, Mr. Kennedy, que me hacía mucha gracia. El vídeo de cantándole el burro, el Mr. Kennedy. A mí me parecía espectacular ese tío, pero espectacular. A mí me gustaba mucho. De hecho, yo creo ese luchador, lo que pasa es que yo creo que luego tuvo problemas porque tenía muchas movidas en el vestuario. Debía ser un tipo bastante conflictivo, porque yo no entendí muy bien luego por qué. Ya sabes que todos cuando se van hay una capa ahí de secreto. Sí, ¿qué es lo que pasó con Umaga, por ejemplo, y tal? No se llega a decir, no lo cuentan bien, porque al final es verdad que muchos salen tarifando de la WWE, pero claro, dicen, tampoco podemos irnos muy mal. Por si hay que volver. Porque es que es la empresa referencia, ¿no? Entonces, a todos les interesa volver, más pronto o más tarde, ¿no? Entonces, yo fíjate, a mí me gustaba mucho, es verdad, Mr. Kennedy, me parecía un tío muy bueno, porque tenía muy buen micro, tenía un dominio del escenario, luego era un tío que además daba mucho juego, pegaba ahí, tenía un, no me acuerdo cómo se llamaba, el finisher que tenía que saltaba desde lo alto de la tercera cuerda y se tiraba de cabeza sobre el rival. O sea, que el tío iba ahí súper a tope. O sea, y cuando salta Jeff Hardy encima de Randy Orton, bueno, desde ¿tú no le llegaste a pasar mal cuando saltó la primera vez en la retransmisión? En plan de tú, o sea, eres consciente de que eso está preparado, pero realmente estás saltando de 15 metros. No, es una pasada. Es verdad que ahí hay un momento en el que no se ve. Sí, o sea, lo sé. No llega a caer encima. Pero fíjate, a mí me parece más espectacular, todavía más brutal. O sea, hay dos momentos. Uno que sí lo habrás visto, que es cuando salta Shane McMahon sobre Undertaker desde lo alto de la jaula. Sí, y cae sobre la mesa. Ahí sí se ve. Ahí se quita Undertaker antes, pero se cae el otro sobre la mesa. Y hay otro muy similar que es, bueno, es un poco, este de Shane es un poco reflejo de aquel, que es el combate en la jaula de acero entre Undertaker y... Ay, ¿cómo se llama este? Y Mankind. Y joder, Mankind, ¿cómo se llamaba este hombre? Se me ha ido el nombre ahora. Que Undertaker le cogía estaban en lo alto, le cogía y le tiraba. Y el otro caía sobre la mesa de comentaristas, pero eso está, o sea, esa es la primera vez que se hizo Mick Foley, eso. O sea, estoy mirando. Mick Foley. Hay que tenerlo es un tipo que le faltan dientes, o sea, tiene la cadera destrozada porque es un tipo que iba súper al límite. Y esa es una escena mítica. Yo cuando la vi dije, madre mía, o sea, show must go on. Sí. ¿Qué opinión te suscita Alberto del Río o Chavo Guerrero? Yo, por ejemplo, los odiaba, me caían muy mal los dos. A mí Alberto del Río me gustaba mucho. Me parecía que jugaba fenomenal. Jugaba fenomenal. El tío, además, es que lo hacía muy bien. Se notaba mucho. El tío, claro, venía de familia de luchadores y tenía un dominio impresionante. El tío era súper del Real Madrid y es muy del Real Madrid. Le encanta el fútbol. Claro, la primera vez que vino, cuando fue a Barcelona, pues ¿qué hizo? Salió con una bufanda, además iba siempre de blanco. Salió con una bufanda del Madrid. O sea, claro, creo que se vino
el pabellón abajo. Pero lo flipante es que al día siguiente, cuando estuvo en Madrid, que vino a Madrid, al día siguiente consiguió que el público la bucheara también. Porque ahora empezó de repente a decir, a meterse con la gente de Madrid diciendo, pues los de Barcelona ayer fueron bastante más simpáticos que Boila. Entonces al final lo conseguí. Digo, joder, qué impresionante. Qué genio, o sea, ponía al público, claro, eso lo que hace es encender. Al final enciende más el combate casi que la entrada del bueno, ¿no? Del babyface. Entra el malo caliente así, claro, la gente está deseando, están diciendo, Dios mío, o sea, que acaben con él. ¿No crees que hubo un momento en el que la WWE se le fue la mano, por ejemplo, con la pelea entre enanos, que fue entre el enano de Boogeyman y el duendecillo verde? Es que ahí, fíjate, últimamente ya habían dejado de utilizar ahí a los personajes estos. Es que es verdad que ahí la WWE toca ahí rasca chapa un poco. Ya. Sí. Está ahí en el límite de lo grotesco. De lo grotesco, sí, de lo políticamente correcto. O sea, está ahí rozando varios postes, ¿no? Pero claro, es que o sea, no hay que olvidar que la lucha libre viene de... Es un espectáculo que viene, o sea, directamente de todo lo que es los espectáculos ambulantes, ¿no? O sea, los espectáculos, pues eso, el hombre más gordo del mundo, la mujer barbuda, o sea, toda esta serie de personajes totalmente un poco que están entre la ficción y la realidad, que son que para el espectáculo son maravillosos, ¿no? Entonces, antes es verdad que se veía muchísimo más. Yo creo, de hecho, yo creo que últimamente, desde unos años para acá, utilizaron, el último que recuerdo fue que sacaron a uno, creo que fue Drew McIntyre, me parece, no me acuerdo, que fue que se estuvo burlando de Daniel Bryan y sacó un mini Daniel Bryan. O sea, que les pegaba una tunda tremenda, ¿no? al mini Daniel Bryan. Y yo no sé si te has fijado en luchadores que salen de la WWE a la UFC, ven lo que es la UFC y dicen, mejor me vuelvo a donde estaba. Por ejemplo, CM Punk, Bobby Lashley, Brock Lesnar. Aunque Brock Lesnar, de los tres que he dicho, fue el mejor. Sí, no, Brock Lesnar, sí. De hecho, yo creo que Brock Lesnar, de hecho, cuando volvió a la WWE, al principio le dijeron, calma, tranquilo, que ya no estás en la UFC, porque me parece que en el primer día le partió el labio a John Cena, luego le hizo una herida en la frente a Randy Orton, o sea, el tío iba súper a tope. Sí, no, claro, es verdad que es un salto y a la inversa, claro, les pasa un poco que, claro, llegan ahí. Es verdad que la UFC no tiene, claro, todo ese glamour que tiene la WWE y demás. O sea, que hay que decir que para ellos es como decir, joder, con lo mal que lo he pasado en la UFC, esto es una maravilla. Esto es el paraíso. Pero también es verdad que todos estos tienen ese punto que a todos les gusta, o a muchos de ellos sí les gusta ese punto del deporte real, ¿no? Del contacto físico real. A Big Show, por ejemplo, le encanta el boxeo, ¿verdad? A él le hubiera gustado ser boxeador. De hecho, por eso se organizó aquel mítico combate en WrestleMania con Mayweather, ¿cómo se llama este? El boxeador. Mayweather, Floyd Mayweather. Sí. No, eso no lo sabía. A mí el problema es que a partir de una edad, como yo creo que mucha gente de mi generación, dejamos de lado el wrestling. O sea, lo dejamos de ver. Porque ya te das cuenta que está todo preparado, guionizado y tal, y cuando te das cuenta de eso ya le pierdes el gusanillo, pero ustedes dos hacían que no te dieras cuenta de eso. Y aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo fueron los años con Héctor? Bien, pues fueron, pues al principio años de aprendizaje, porque claro, veníamos de dos mundos muy distintos. Él venía del mundo de la narración deportiva, o sea, era algo que llevaba haciendo toda su vida, 40 años.
Y yo venía del mundo del guión y había saltado a la locución casi de casualidad con humor amarillo. Entonces al principio sí, pues fue ahí una relación mucho de aprendizaje. No diría tanto de maestro-alumno Jedi Padawan, pero sí un poco... Sí, yo sí, por ejemplo, hay una cosa que sí le agradeceré mucho, fue cuando íbamos a hacer el primer, porque claro, nosotros siempre hacíamos el programa grabado, porque se emitía con 3 días de diferencia con Estados Unidos, o 4, dependiendo del momento. Pero hubo un momento que Digital Plus empezó, lo que era Digital Plus en ese momento, empezó a emitir, decidió que querían emitir los pay-per-views en directo con Estados Unidos, y entonces nos encargaron, oye, queremos que lo hagáis vosotros, y entonces yo, claro, yo me cagué, porque dije, joder, hacer un programa en directo, aparte que yo tenía que hacer la traducción, porque Héctor y el inglés no se llevaban muy bien, pero tenía que hacer la traducción, pero aparte es verdad que en los programas no había mucha... En los pay-per-views no hay mucha parte dialogada, es casi todo combate. Pero y aún así eso me producía que decir, yo en directo no he hecho un directo en mi vida. Es ese punto, claro. Los comentaristas están acostumbrados que puedes decir cualquier barbaridad y tienes que seguir porque eso no puedes parar, ¿no? Entonces, bueno, hay ese punto ahí. Y entonces lo que hizo Héctor, me dijo, vente mañana, el fin de semana anterior me parece que fue, que jugaba en el Real Madrid y el Barcelona en el Bernabéu, y me dijo, oye, pues ¿te quieres venir a verlo? Sí, sí. Ah, vale, voy. Entonces me fui con él a la cabina de comentaristas y me dijo, toma, coge el micrófono. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, que vas a comentar el partido para la radio. Y entonces comenté un Madrid-Barcelona para radio, creo que era Radio Libertad, donde estaba Héctor en ese momento. O sea, que hice mi primera intervención. Entonces, bueno, ahí la verdad es que eso se lo agradeceré siempre a Héctor, porque claro, eso ya me quitó muchísima presión de cara al programa. Y luego, bueno, pues es que como fueron tantos años, hubo de todo. Hubo de todo en nuestra relación. Es verdad, por ejemplo, él al final, pues que estaba ya... ya el hombre empezaba a estar muy mayor, ya le costaba... pues seguir el ritmo muchas veces de los combates. Bueno, pues ya fue digamos, en esa época ya llevaba yo más el peso de la narración, se habían cambiado un poco los papeles y él se centraba más en los chistes, ¿no? Esos chistes que llevaba siempre, esas frases que llevaba Héctor escritas, que tenía ahí, pues eso, tenía su libro de frases, ¿no? El maquelele que te da el telele. El maquelele que te da el... Esa para mí es de mis favoritas. Pero... No, era en lo que hacía él, yo creo que era el mejor, era muy bueno, era un auténtico además que de la narración. El ser argentino que te da esas cositas, esa chispa que tienen los argentinos, que si lo miré el otro día y creo que es de Buenos Aires nacido, Héctor, ¿no? No, era de Mar del Plata, por eso era del Mar, porque él se apellidaba, me parece, Quiroga, o sea... Ah, amigo. No se llamaba Héctor del Mar. Héctor del Mar era el nombre artístico. Pues, increíble. Y encima... No, él contaba una anécdota siempre, que la primera vez cuando se vino a España, que le contrataron, pues no sé si en qué radio fue, Radio Intercontinental, no sé qué radio era. Hizo el primer programa, el primer partido, y claro, marcó gol el equipo que fuera, y él hizo su gol. Su berrido hipohuracanado, o sea, el gol es eterno. Entonces él contaba que cuando terminó la retransmisión le llamaron a la oficina y le despidieron. Porque le dijeron, aquí no se hacen así las cosas, o sea, aquí no se grita. O sea, claro, en ese momento los partidos, los comentaristas eran más... Soso. Más tranquilo, más... Como cuando veías España en la 1, que era todo muy plano. Gol de más España. José Ángel gol de España. Falta, parece igual. Y Héctor era como decir, mire, aquí no se hacen así las cosas.
y le echaron. Él siempre decía eso, que en su primer trabajo en España le echaron el día siguiente. Lo que pasa que al día llamó un montón de gente diciendo, oiga, ¿cómo nos ha gustado? El de los gritos del otro día, buenísimo. ¿Cuándo vuelve a salir el de los gritos? Y gracias a eso le volvieron a contratar. Pero vamos, su primer contrato duró eso, 24 horas. Te iba a hacer otra más, que es, ¿cuál es tu intro favorita de un luchador? Me gustaba mucho la de Edge. La de Edge me gustaba mucho y la de Batista era espectacular. La Batista es que... La de Batista, sí. Además que se ponía Héctor con la metralleta y ayudaba más todavía. Es que era increíble. Cuando yo me enteré que cuando Batista salía en Guardianes de la Galaxia, y yo me enteré, digo, imposible. Y tuve que ir a buscarlo porque no me lo creía. ¿Cómo hacían? Esto ya es, vamos a cambiar la temática completamente. Vamos a ir a una parte divertida, que es cómo hacían los guiones de humor amarillo. Porque yo imagino que eso te llegaría en japonés y tú dirías, venga, para adelante, a ver qué hacemos. Sí, pues los guiones de humor, nosotros hicimos, digamos, lo que es la segunda, vamos a llamar segunda temporada, ¿no? O sea, que hubo una versión de los mismos programas, que se hizo en el año 90, que lo hicieron Miguel Ángel Col y Juan del Val. No, Juan del Val, no, joder. Juan del Val es el... Bueno, soy fatal para los nombres, como se ha podido ver se puede ver a lo largo de la entrevista. No te preocupes, no te preocupes. Yo lo busqué el otro día, pero te voy a decir la verdad, no me acuerdo, pero no me acuerdo de nada, además. Sabía que tu compañero se llamaba Paco, pero de resto no me acuerdo. Paco Bravo. Entonces, nosotros hicimos para 4 otra versión con los mismos programas y en 4 es verdad que nos dijeron querían mantener ciertas cosas del programa de los 90, que era como lo del Chino Cudeiro, el nombre de determinadas pruebas, las hamburguesas, el laberinto del Chinotauro, que todo esto se lo habían inventado increíbles nombres. Y Miguel Ángel. Sí, que eran muy divertidos. Pero lo demás nosotros dijimos, vamos a hacer algo totalmente distinto dentro de lo que es lo mismo. Lo primero que nosotros decidimos hacer programas temáticos. Entonces, cada programa tenía una temática diferente. Era padres e hijos, curso de japonés, cada uno, CSI humor amarillo. Entonces, utilizábamos los sketches que hacía Takeshi Kitano, hacían en el programa, utilizábamos los sketches para meterlos en medio de las pruebas e intentábamos eso, darle siempre escribíamos luego el guión pensando en que se adaptara a ese formato, ¿no? de temático, ¿no? Entonces que digamos en cada programa estuviera tematizado, ¿no? Eso nos ayudaba mucho. Nosotros lo que hacíamos era veíamos el programa entero, que duraba 1 hora, y lo editábamos para que quedara en media hora, que estuviera así condensadito. Hostia, eso no lo sabía. Yo pensé que el programa duraba media hora. No, los programas estaban súper editados. ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto? Estoy bonito yo. ¿Cómo decidían quién era el Chino Cudeiro? Siempre, hombre, normalmente era el que tenía la muerte más espectacular, o sea, el piñazo más gordo solía ser el Chino Cudeiro. Luego ya, evidentemente, aquello fue rotando, fue cambiando, ¿no? Había familias, primos, hermanos de Chino Cudeiro, la novia... El primo. Había un programa, creo recordar, que moría toda la familia, que era el padre del Chino Cudeiro, la madre, o sea, morían todos. O sea, era como la masacre de la familia Cudeiro. Y lo decidíamos eso, sobre todo era el que más juego nos daba, y luego ya fue variando. O sea, tenía muchas veces que ver con la temática del programa, ¿no? Con el tipo de temática que llevara cada programa, ¿no? Pero sí, siempre buscábamos que fuera el más memorable. ¿Y cómo nace Don Pepe Livingston? Pues Pepe Livingston, fíjate, el primer Pepe Livingston lo doblé yo. Sí. O sea,
digamos, el anterior a Pepe Livingston, o sea, porque primero hubo un actor japonés que hacía del entrevistador, que luego ya cambió por el Pepe Livingston, el del bigote. Pues nació un poco, es que claro, nosotros hacíamos 2 programas a la semana, que es teniendo en cuenta eso, que nosotros los guionizábamos, o sea, teníamos un editor, pero bueno, digamos, la dirección la hacíamos Paco y yo. Entonces, claro, íbamos bastante a machete. Y Pepe Livingston, el nombre se le ocurrió a Paco, porque es un nombre típico de Paco Bravo, de los que pone él. Creo recordar, vamos, que se lo puso él. Y entonces, no recuerdo exactamente, pero nuestras reuniones eran un poco, oye, ya, pues eso, estábamos, oye, este le he llamado Pepe Livingston, de puta madre. Sí, sí. Siguiente. Lo utilizamos y de repente era... También es verdad que cuando trabajas en un programa que es tan loco, de repente dices a este, pues, oye, le vamos a cambiar de nombre, ¿no? Y no hubiera pasado nada, ¿no? Porque tampoco no te piden no estás haciendo, pues eso, no estás haciendo Perdidos, ¿no? O sea, no estás haciendo Lost, no tienes que seguir una línea argumental, te la saltas, ¿no? Entonces era, pues eso, nos inventábamos los nombres un poco así. Oye, esto lo llamamos así, pues sí, a la defensora del concursante era Dolores Konichiwa, o sea, eran nombres muy tontos. Sí. Que la decía, ¡darles caña! Sí, me había olvidado. Todos salían un poco así, eran... ya digo que íbamos muy, muy deprisa, entonces era como si nos cuadraba de adelante, ¿no? No tira para adelante, ¿no? ¿Y cuál era tu prueba favorita? Mi prueba favorita. Nunca te quedaste, y me contestas las dos, nunca te quedaste con el mono de decir, hostia, me gustaría haber concursado en Humor Amarillo. No, sí, siempre. Lo que pasa es que veías tales talegazos que luego decías, uff. A mí me hacía mucha gracia las hamburguesas, me parecían muy divertidas. Y luego el gran palillo chino también me parecía que estaba muy bien. O sea, que saltaban con una pértiga, tenían que saltar con una pértiga. Y caer justo en la zona. Caer justo en la zona, sí. A mí me gustaba mucho la de las puertas, porque te veías a todo el mundo corriendo y de repente hacía contra la puerta ¡buf! O la de El laberinto del Chinotauro. El laberinto del Chinotauro era maravillosa, con Paco Peluca y es verdad, Paco Peluca y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Era Paco Peluca y el otro no me acuerdo, si era Jai y no sé, Juanito Calvicie. Sí, pues sí. Nuestros nombres eran todos de ese... ¡Qué gran maravilloso! De ese nivel, Juanito Calvicie y Paco Peluca. Mira, luego había una prueba que a mí me gustaba mucho, que era el tazón, que les tiraban, era un tazón gigante y les tiraban por una pendiente y entonces tenían que no caerse del tazón. O sea, era una prueba que era complicadísima, era imposible. Pero eso me acuerdo que la única escena que quitamos, que tuvimos que fuese censurada de Humor Amarillo, fue en esa prueba. Porque claro, por las diferencias culturales, porque no sé si te acuerdas que muchas veces antes de cada prueba salía uno de los esbirros de Takeshi y hacía la prueba así a modo de para ver cómo era. De prueba, ¿no? Aplicarlo. Pues estos se les ocurrió en hacerlo del tazón, meter en el tazón a un esbirro disfrazado de Jesucristo atado a una cruz. Entonces, claro, cuando vieron eso en 4, dijeron, madre mía, o sea, emitimos esto y mañana tenemos a la conferencia episcopal hablando de Humor Amarillo. Y dijeron, mejor no. Claro, aparte que Jesucristo se pegaba un hostiazo en el tazón tremendo, claro, iba atado en un tazón así, claro, se pegaba una leche tremenda, ¿no?
Pero eso son claro, a ellos los japoneses, pues es como nosotros sabemos un chiste con Buda, no tenía mucha... Increíble, o sea, ¿qué cojones? Lo tengo por ahí esa escena mítica. ¿Y cómo llegas a narrar un humor amarillo? ¿Dónde sale la oportunidad? Pues es por una serie de casualidades y de rebotes de esto de la vida, ¿no? O sea, como yo te decía, yo estaba trabajando de guionista había estado en el Informal, luego había estado en un programa que se llama Pecado Original, y en Pecado Original es un programa era un programa de vídeos, no sé si tú lo llegaste a ver, pero tal vez se me queda un poco lejos. Claro, era un programa de actualidad en el que se emitían, era todo con vídeos, no tenía presentador. Entonces, la gracia era que los que hacíamos el vídeo, pues un poco como los periodistas de los informativos, te locutabas tu propia pieza. Y yo no había pensado nunca, de hecho al principio incluso hasta me indigné y dije, no, yo no soy locutor. Pero un día viendo a Paco Bravo, precisamente de Humor Amarillo, locutando un vídeo, dije, joder, ¿qué hace? Dice, no, locutando el vídeo, me apetece. Que Paco Bravo tiene una voz súper peculiar, no es la voz del locutor al uso. Y dije, pues yo también voy a locutar. Y así que nos pusimos a locutar. Y pensando que eso empezaba y terminaba allí, ¿no? O sea, que no íbamos a hacer carrera de locutores. Y sencillamente lo que pasó es que terminó Pecado Original y coincidió que había empezado 4, las emisiones del Canal 4, y una de las cosas que empezaron fue emitiendo programas de los 80 y 90. Pues emitían la serie de V, El Coche Fantástico. Entonces una de las cosas que quisieron hacer fue recuperar Humor Amarillo. Pero Humor Amarillo en ese momento, o sea, por un lado, los derechos habían pasado, con lo cual los tenía Takeshi Kitano, digamos. Y por otro lado, Telecinco tenía los derechos que aunque los comprara Japón a los japoneses, a la televisión japonesa, Telecinco tenía los derechos del doblaje, del original. Y entonces Telecinco dijo que no se lo vendía a 4. Y de repente se encontraron con que tenían los derechos, se lo habían comprado a través los tenía una productora española que se llama Cometa, tenían ahí los derechos del programa, pero no tenían el doblaje. Y dije, hostia, ¿qué hacemos? Ahora, no podemos emitir el programa subtitulado. Entonces, se lo ofrecieron creo que se lo ofrecieron a los antiguos de Humor Amarillo, pero no consiguieron llegar a un acuerdo con ellos y demás. Entonces, a través del que fue el productor de Pecado Original, que conoció al productor de Humor Amarillo, dijo, oye, prueba a estos 2 chicos. Porque además él necesitaba a alguien que le escribiera los guiones, que pudiera editar y que pudiera locutar. ¿Por qué no pruebas a estos 2? Y nos ofrecieron de repente, ¿queréis hacer Humor Amarillo? Pensamos que era una broma. Y dijimos, pues sí, venga, vale, sí, pues vamos a hacer 2 programas. O sea, vamos a hacer el piloto. Nos lo van a tirar a la cabeza y ya está. Pero oye, decíamos Paco y yo, las risas nos las habremos echado, porque a los 2 éramos muy fans del original, del programa de los 90. Entonces hicimos el piloto y dijimos, pues ya está, ya lo hemos hecho, ya hemos hecho la gracia, vámonos a casa a seguir buscando trabajo. Y nada, a la semana nos llama, nos ha encantado hacernos 80. Y ahí hicimos 80 programas, luego del pim pam, y luego hicimos otros 40, hicimos creo que 120 programas de Humor Amarillo. Antes estaban en YouTube, ya creo que los tiraron abajo. ¿Los quitaron? Sí, creo que sí, no sé por qué en realidad. O sea, bueno, sí sé por qué, pero me da pena porque es que hasta hace 5 años, 6 años, yo recuerdo que cada X tiempo en algún canal random, ya fuera BMAT o cualquier canal de Mediaset, aparecía Humor Amarillo, y de esto que no tienes nada que hacer un domingo por la mañana y te quedabas viendo Humor Amarillo como un tonto y te veías 3 capítulos que te ponían y te lo pasabas. Es que me encantaba. Pero me encantaba, me volvía loco.
Nosotros nos lo pasábamos muy bien. Es verdad que luego las grabaciones duraban eso, nos tirábamos toda una mañana para grabar 2 programas y acabábamos reventados, pero había momentos muy, muy divertidos. Lo llevábamos todo guionizado, es verdad, pero intentábamos, digamos que yo escribía el guión de un programa y Paco el de otro, y no nos lo enseñábamos para ver si funcionaba. O sea, lo probábamos en directo, o sea, mientras estábamos grabando ahí en la sala, si al otro, ay, queda ahí, pero si el otro de repente se empezaba a descojonar, decir, vale, o sea, el chiste funciona, tira para adelante, ¿no? O no podía decir la frase porque le estaba entrando la risa, entonces decía, lo probábamos ahí muy en directo y hubo momentos muy, muy divertidos, muy, muy divertidos. No, me imagino que te reías más en Humor Amarillo que en Pressing Catch. Sí. Sí, claro, en Humor Amarillo me reía. O sea, era raro. Ya te digo, es verdad que al final, a lo mejor, la última hora de programa, de grabación, estábamos ya deseando acabar. Y aquello era como, dale. Pero ha habido momentos sí que parábamos, o sea, que no podíamos. Tenemos que parar la grabación, nos reíamos, ja. Y luego, venga, vamos a seguir. Antes se me olvidó hacerte una sobre Pressing Catch y estaría feo que no te la hiciera, y es, ¿qué preferías tú? Si Raw o SmackDown. Yo, por ejemplo, era de Raw. Claro, es verdad que en España se empezó, en esta última época, se empezó a emitir primero el Smack y luego el Raw, pero yo también prefería Raw en general. Es que, bueno, es el buque insignia. En general es donde Están tiene, los palos más fuertes, por lo menos. los palos más fuertes están siempre ahí. Y entonces es un programa que tiene mucha más... Es verdad que la versión americana dura 3 horas, que ya es para muy, muy fans. A veces decías tú, es un espectáculo. Se me hacía larga las intros estas que hacían los americanos al principio, de que llegaba Seme Punk, insultaba a Man Mahon, de repente salía Man Mahon, insultaba a Seme Punk, de repente se apagaban las luces y aparecía Undertaker y insultaba a los dos, y después se iban y era la pelea de la noche. Seme Punk. Yo temía cuando estábamos llegando a WrestleMania, cuando se acercaba el momento de WrestleMania, porque sabía que los últimos 2-3 Raws anteriores a WrestleMania eran prácticamente rajadas. Hablando, no había casi acción, casi combate, porque era claro, ellos trataban de alimentar, de cebar al máximo el show, el pay-per-view, y entonces había algunos programas que era, joder, o sea, había un combate, pero además no es un combate de media hora, no, un combate habían estado 5 minutos y el resto era todo rajada de Brock Lesnar, rajada de John Cena, rajada de Roman Reigns, rajada de CM Punk. Es que se pasaba, a mí me parecían unas turras a veces, y que yo era en plan de, bueno, el programa dura media hora, son 15 minutos de turra al principio y después los palos. Y Exacto. Yo los primeros 15 minutos también me estaba haciendo mi sándwich de nocilla, no sé qué, no sé cuánto, y después ya lo veía, pero... Iba calentando. Claro, menos mal que ustedes amenizaban, tanto tú como Héctor, con chistes a veces y tal, pero es que llegaba a ser... Tú imagínate pagar una entrada de 50 euros o dólares o 150 dólares y que de repente esperes un show de 2 horas de 2 tíos dándose palos y sea un show de 2 horas de 2 tíos hablando e insultándose. Sí, que además que no son, ¿qué dices tú? Que no son 2 estrellas oscarizadas, o sea, no es que sean unos actores... No, la verdad que no. Hay algunos que lo hacen muy bien, pero aún así que decís tú, hombre, que tampoco, joder, para estar aquí 1 hora hablando, tampoco estáis. La verdad que John Cena, alguna película he visto y no es el mejor actor que haya visto en mi vida. No, y John Cena es de los buenos con el micro. O sea que a John Cena se le da muy bien, pero claro, aún así. No, por eso, por ejemplo, tienen a The Rock. Tienen tanta estima, porque claro, para ellos es el luchador total. Tipo con un físico espectacular, guapo y además divertido, buen actor, o sea, con una
capacidad interpretativa bastante potente. Pero claro, de esos, digamos, a los luchadores no los buscan en las escuelas de interpretación. No. Iba a hacerte ya la última pregunta al final, pero se me ocurrió una hora. ¿Ustedes se llegaban a inventar las historias de los luchadores? ¿O realmente eran las historias así? Por ejemplo, o sea, esta sé que no, pero cuando decían lo de Mark Henry, el tío más fuerte del mundo. Pero sí contaban historias, por ejemplo, la que me contaste ahora de Big Show, que era boxeador, o la del Gran Cali, que creo que era policía en la India o algo de eso. ¿Las historias esas eran verídicas o muchas de ellas decían ustedes? ¿No? Yo, o sea, yo particularmente intentaba, o sea, lo que yo decía, o sea, yo intentaba siempre contrastarlo, porque es verdad que hay mucha información por internet Sí. y muchas veces no es del todo fiable. Entonces, tampoco intentaba dar muchas... intentaba seguir un poco el story de los americanos, ¿no? Porque los americanos siempre tienen ese punto de intentar separar al personaje de la persona, ¿no? O sea, que el Big Show sea el Big Show, que no sea Sí. Pepe Pérez, ¿no? Separarlo, ¿no? Entonces, a veces a ellos les interesaba, por ejemplo, con el combate de Mayweather, sí les interesó contar, pues eso, que él había practicado boxeo en su juventud, que era muy aficionado al boxeo. Pero intentaba eso, sacarlo, digamos, que tuviera sentido con la línea de la historia que estaban contando. Luego Héctor, es verdad, que de repente contaba unas historias que yo le decía, ¿pero dónde has sacado eso? Dice, no, eso me lo contó John Cena. Y yo decía, vale. Perfecto. Perfecto. Entonces de repente te contaba unas historias que decía, yo me quedaba así diciendo, bueno, pues será así, pero había veces que decía, yo creo que Héctor está, no voy a decir inventándose, pero está adornando, ¿no? Sí. Pero ahí estaba la magia al final de todo esto, claro. de cómo te lo narraba, cómo te lo envolvía, es que era muy bueno. Y es verdad que Héctor tenía un punto, que eso venía mucho de la época de los 90, que claro, él cuando empezó a hacerlo en los 90 no había internet, con lo cual tú todo lo que contabas a la gente por televisión, pues así era. Sí. Te lo inventaras o te lo hubiera dicho Vince McMahon. Sí. Claro, luego es verdad que después ya con internet era más complicado, ¿no? Claro, de repente decía Héctor unas cosas que luego no se escribían. Oye, esto que dice, yo creo que no es así. Pero bueno, en cualquier caso es verdad que es lo que dices tú, es parte de la magia, ¿no? Y parte del encanto de todo este mundillo. Pues la última pregunta que siempre le hago a todo el mundo es una recomendación. Yo, evidentemente, voy a recomendar algo, va a ser tu libro, ya que estamos aquí. Eliminados era el nombre, si no me equivoco, ¿no? Eliminados. El libro de Fernando Costilla. ¿Y alguna recomendación que te tengas por ahí? ¿Alguna serie o película o podcast o algo que estés viendo últimamente y te esté gustando mucho? Bueno, a ver, series... Bueno, últimamente tu podcast lo he visto últimamente. Hostia, ¿qué te parece? Acepto críticas, ¿eh? Sí. No, muy bien, ¿eh? Muy bien. Me ha gustado. Es muy... O sea, sí, se está muy relajada. Sabes que hacer que la gente esté relajada, que esté la gente a gusto. Así muy entretenido. No. Muy bien, ¿eh? Seguir el podcast este. Hostia, te prometo que me está haciendo mucha ilusión que me lo digas tú, o sea, porque al final eres una de las voces de mi infancia, o sea, me está emocionando. Porque, joder, tío, muchas gracias, en serio, o sea, muchísimas gracias, me alegro muchísimo de que te guste. Como diría Héctor, Antonio, más Antonio que nunca. Sí, joder. Buah, qué guapo, tío. Y me acaba de saber muchísimo, te lo prometo. ¿Y cuál has escuchado? Perdón por ser pues estuve viendo egocéntrico. la de Nico Abad, estuve viendo, estaba muy bien. No, o sea, estuve picoteando un poco. O sea, es verdad que no las he visto enteras, pero no sé, me mola mucho el rollo, ¿no? El ambiente.
Pues muchas gracias, tío. Y si quieres recomendar otra cosa más, si no, lo dejamos así. Y cojo este clip y lo subo. No, he visto, por ejemplo, acabo de ver ahora la de esta de Mare of Easttown, una serie de HBO con Kate Winslet, que está muy bien, me está gustando mucho y me ha gustado mucho y estoy viendo ahora la del fin de la comedia, que es de un paisano tuyo. Sí, sabes que yo vivo al lado de él. ¿En serio? Yo soy de Charco del Pino. ¿En serio? Y él es de Granadilla, sí, en serio, muy en serio además. Por aquí tengo la chaqueta del Charco. Pues es que me he leído hace poco el libro que ha sacado, el de sí, Vivir como un pobre... No, como un mendigo, bailar como un rey. Sí. Y que me ha parecido fantástico, porque mi chica es súper fan de Ignatius y he empezado a ver la serie y me parece, o sea, me parece que es todo un hallazgo. Yo no, o sea, he coincidido con él por el Mundo Today y en algunos, o sea, quiero decir que no somos amigos ni mucho menos, pero quiero decir que le he visto, he estado con él en Ilustres, le he visto que fue uno de los del Mundo Today, estuve yo allí con él, bueno, alguna vez he charlado con él brevemente, pero la verdad es que nunca la había seguido así con especial ahínco, y mi chica sí se ha enganchado al podcast de la SER luego me ha pasado el libro y la verdad es que está siendo un gran descubrimiento. La serie es muy buena, a mí me gustó mucho, es una tragicomedia porque al final no te ríes de nada, pero te estás divirtiendo todo el rato, o sea, es constante. Y además son historias de él, yo no sé si has visto el capítulo de cuando dice, vamos para Barranquito, que... No, todavía no. Pues creo que es el segundo, el tercer capítulo, ¿eh? Pues debe ser el tercero porque estoy en el segundo. Ayer terminamos de ver el segundo. Pues cuando se dice lo de Barranquito fue que grabó él un vídeo aquí y decía, vamos para Charcolpino, ¿qué? Y tuvo un montón de problemas con eso. ¿Sí? Sí. Y sale en ese capítulo sale gente, creo que salía David Sainz y Aaron Gómez, si no me equivoco. También, que son uno es director de cine, que es mi director favorito, que es David Sainz, y el otro es un cómico aquí de Canarias. Y Natius es otra persona que me encantaría que se pasara por aquí, pero es súper complicado. Sí, me imagino que ahora debe estar el hombre súper solicitado. Sí, ¿no? Y a ver si lo pillo en verano por el Médano y le digo algo. A ver si sois vecinos. Ah, sí, o sea, es al lado. Tengo un podcast recomendado por Fernando Costilla. El autor de Eliminados. O sea, sí. No, el podcast lo recomienda él, o sea, que tienes que venir. Sí. Bueno, le voy a mandar este fragmento, además, todo esto de ahora. Pues muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por pasarte. Espero que te lo hayas pasado bien. Esto saldrá la semana que viene, seguramente, porque estoy de exámenes y así aprovecho y descanso estos días. Y eso, espero que te hayas divertido y si hay segunda temporada y esto está mejor montado todo, que te pase. Pues fenomenal, estupendo. Pues muchas gracias a ti, Antonio. Pues muchas gracias y como diría don Héctor del Mar, nos vamos, don Fernando, pero volveremos. Nos vamos, pero volveremos. ¡Al turrón!